Iniciamos. Te dejo el micrófono. Adelante. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Análisis de Residuos de Desalización con óxido de etileno. Mi nombre es Beatriz Guerrero y soy la química en MSI, como les comentaba Diego. Tengo, tengo una experiencia en lo que es el desarrollo de métodos de análisis, desde plaguicidas y fármacos hasta compuestos tóxicos. Es un gusto para mí poder conversar o desarrollar este tema con ustedes, porque sé lo importante que es asegurar la calidad y la seguridad de los dispositivos médicos, que inclusive nosotros mismos podríamos llegar a utilizar. Como muchos de ustedes saben, MSI realiza análisis microbiológicos a lo que son dispositivos médicos. Por esta razón es que logró identificar una problemática recurrente, que era el análisis de residuos de óxido de etileno. Nosotros sabemos que enviar las muestras fuera del país conlleva a un gasto, no solamente de tiempo y de dinero, sino que también de ciertos riesgos, como por ejemplo cuando se envían muestras y llegan estas hieleras a los laboratorios de análisis con la cantidad de hielo seco no óptimo. Entonces los laboratorios tienen que eliminar o desechar esas muestras y no las pueden analizar. Otro caso que hemos estado escuchando, por ejemplo, es que importan las muestras y nunca llegan a los laboratorios, se pierden. Entonces eso solamente es más tiempo y dinero para ustedes. Por esta razón es que en MSI nos propusimos a solucionar ese problema, ofreciendo un análisis eficiente y rápido, confiable, donde ustedes pueden ahorrar tiempos y costos, siempre cumpliendo con los estándares internacionales. Dentro de los contenidos que vamos a ver del webinar va a ser la primera parte, que es la introducción teórica, una segunda parte acerca de los aspectos regulatorios según la ISO 10993-7 y otros datos importantes. Y como tercera parte, el análisis en el laboratorio. Mi objetivo va a ser que ustedes entiendan correctamente cómo realizamos este análisis desde que llegan las muestras a MSI hasta enviarles a ustedes el reporte. Ahora bien, si tienen alguna duda de un concepto o de alguna explicación durante el webinar, no duden en levantar la mano. Mis compañeros me estarán avisando para poder responder sus dudas. Iniciamos con la introducción teórica. ¿Qué es el óxido de etileno? ¿Cuáles son sus ventajas y por qué es importante la cuantificación de estos residuos? Bueno, el óxido de etileno es un compuesto orgánico que a temperatura ambiente es un gas incoloro, inflamable y con un leve aroma dulce. Normalmente lo encontramos en cilindros y además es un excelente intermediario químico. ¿Qué quiero decir con eso? Que su estructura, al no ser estable, puede ayudar a la producción de diferentes sustancias químicas, como lo son poliésteres, dietilenglicol, etilenglicol y otras sustancias. Además, es utilizado para eliminar microorganismos desde alimentos, donde contempla especies, cereales, hierbas y o hasta dispositivos médicos, donde engloba fármacos o productos farmacéuticos y empaques. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar el óxido de etileno como agente esterilizador? Bueno, es altamente eficiente como antivirus, bactericida y fungicida. Además, la esterilización con óxido de etileno no necesita grandes temperaturas o, bueno, altas temperaturas, alta humedad o altas radiaciones, lo que lo hace muy compatible con diferentes tipos de materiales, es incluyendo los componentes poliméricos, que son muy utilizados para la producción de dispositivos médicos. Además, estos dispositivos pueden ser esterilizados en los empaques finales. ¿Por qué? Porque él tiene una penetración profunda, inclusive en los sellos, en los cartones, haciendo que pueda completamente esterilizarse el dispositivo. Y por último, no daña lo que son las calidades físicas de los dispositivos, lo cual puede suceder con otros tipos de esterilizadores por el tipo de materiales con los cuales los dispositivos están creados. ¿Cuáles son las desventajas del uso de óxido de etileno? Bueno, iniciamos desde que es inflamable y explosivo, en donde las esterilizadoras deben tener un cuidado importante desde su almacenamiento hasta su uso como agente esterilizador.
Además, es un tiempo considerable proceso, desde la esterilización hasta la aireación, donde tomamos en cuenta que puede ser una aireación de 12 horas hasta 120 horas, y solamente eso son 5 días. Por todo este tema de que es inflamable y explosivo, necesita un equipo especializado para evitar fugas y además llevar un control de los trabajadores en la zona. Y por último, por todo este equipo especializado, por todo el tiempo de proceso, es, tiene un costo elevado porque necesita inspecciones regulares ambientales, registros de trabajadores, descargas especiales y demás procesos. Ahora, ¿por qué es importante la cuantificación de los residuos de la esterilización con óxido de etileno? Si bien es cierto, posee un gran uso dentro de la esterilización de los dispositivos, sabemos que provoca grandes daños a nivel biológico en la salud de las personas. Dentro de estos están lo que es la afectación del aparato respiratorio, asma, bronquitis, edema pulmonar. A nivel de piel puede ser como dermatitis por contacto. Sus residuos son cancerígenos y mutagénicos. Además, provoca depresión en el sistema nervioso central, lo que puede inducir a las personas a somnolencia, convulsiones y demás otros efectos. Por esta razón, la norma ISO 10993 da diferentes límites para sus residuos, los cuales serían tanto óxido de etileno como 2-fluoretanol. Y es ahí cuando empezamos a ver los aspectos regulatorios según la norma ISO y otros datos importantes, como cuáles. Bueno, categorización de los dispositivos, límites permisibles, cuál es la cantidad de muestras por análisis y qué contiene el reporte de resultados. Norma ISO 10937, liberación de productos, requisitos generales de la validación, categorización de los dispositivos y extracciones y envío de muestras al laboratorio para su análisis. Si se dispone de pruebas experimentales sobre la cinética de difusión, es posible agrupar diferentes tipos de productos. Ahora bien, ¿a qué me refiero con cinética de difusión? Se refiere a la velocidad con que el dispositivo permite la difusión o que el óxido de etileno se evapore completamente. Dentro de los factores o parámetros importantes a tomar en cuenta cuando uno agrupa este tipo de productos son la composición del material. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de materiales. Entonces tienen diferentes capacidades para retener o para liberar los residuos. Es probable que dos dispositivos similares tengan o sí, tengan diferentes materiales. Esa diferencia de materiales hace que la fuente o la cantidad de residuos sea diferentes entre sí. Además, otro ejemplo es que si un dispositivo tiene fuentes de iones de cloruro libres, va a presentar altos residuos de concentración de 2-fluoretanol formado. Otro de los parámetros importantes es el empaque, donde, ¿por qué? Bueno, el empaque como tal tiene grandes capacidades, tanto de permitir la penetración del óxido de etileno como la disipación de este. Entonces hay que tener un cuidado importante en la densidad, no solamente del empaque, sino de la carga de transporte. Uno de los parámetros más importantes a la hora de agrupar estos dispositivos es el ciclo de esterilización de óxido de etileno. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta la concentración del óxido de etileno, el tiempo de esterilización, la temperatura, la humedad, el tipo de ciclo de óxido de etileno. ¿A qué me refiero con eso? ¿Es un ciclo puro o es un ciclo que tiene mixes de óxido de etileno? Bueno, todos esos detalles hay que tomarlos en cuenta, al igual que la aireación, porque en la aireación es muy importante tanto la humedad como el caudal de aireación, el tiempo en que se está ahí e inclusive la temperatura de aireación. Hay materiales en donde si la temperatura sube unos 10 grados Celsius, el tiempo de aireación de esos productos pueden bajar hasta la mitad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los tipos de materiales con los que se está esterilizando. Y por último está la toma muestra, en donde es importante desde que termine la esterilización
y termina la liberación, se saca y se toma la muestra para enviar a analizar. Y no solamente eso, sino qué tan largo está el laboratorio de análisis. Con esos detalles también puede inclusive cambiar en la liberación de residuos y en su cantidad como tal. Ahora bien, la liberación de residuos se puede realizar mediante dos maneras. Una sin datos de la curva de disipación y otra producto mediante las curvas de disipación de residuos. Si la empresa no tiene datos de la curva de disipación, simplemente lo que pueden hacer es que después de la aireación mandan los dispositivos a la laboratorio de análisis y cumplen con lo que indique la norma en sus límites permisibles. Ahora bien, si ustedes tienen las curvas de disipación de residuos, este se va a liberar de acuerdo con el tiempo y las condiciones de post-esterilización definidos por curvas de disipación experimentales, de modo que se cumplan los límites permitidos. ¿Cómo se realiza esa curva de disipación? Bueno, tienen que tener un mínimo de 3 lotes de productos estériles en tiempos diferentes. ¿Por qué en tiempos diferentes? La aireación puede ser muy afectada cuando una temporada es invierno y otra temporada es verano. Tal vez aquí en Costa Rica las estaciones no sean tan bruscas como en otros países, pero recordemos que esta norma es internacional. Ahora iniciamos con la norma ISO 10993-. Requisitos generales de la validación del método de análisis. Para estos requisitos es altamente importante tener el material. La norma nos indica que el material puede venir de un cilindro de óxido de etileno o de 2-cloretanol o puede venir de materiales de referencia. En MSI nosotros trabajamos con materiales de referencia, los cuales los adquirimos mediante fábricas o empresas que están o que cumplen lo que es con la ISO 1034, que es acerca de cómo producir estos materiales. A la hora que nosotros los tenemos aquí en MSI, sabemos que tienen altas concentraciones. Por esta razón es muy importante realizar disoluciones. Esas disoluciones deben ser realizadas en cristalería volumétrica, como se observa en la figura 2, que ese es un balón aforado. En este caso, este balón debe de ser tipo A. ¿Qué significa que sea tipo A? Que tiene una alta precisión en su medición. Ahora bien, si vamos a realizar ya sea las disoluciones del material de referencia o vamos a trabajar con las muestras estériles, debemos de realizarlo siempre dentro de una campana de extracción o como nosotros comúnmente la llamamos capilla. La podemos ver en la figura 3. Siempre se debe trabajar ahí. Si fuera el caso de que hay un dispositivo muy grande y no cabe en una capilla, lo que se hace es que se utiliza máscaras especiales con filtros para vapores orgánicos. Ya una vez teniendo todo eso, pasamos, ¿dónde vamos a analizar todas esas disoluciones y las muestras? Bueno, para esto tenemos el cromatógrafo de gases con detector de ionización de llave en la figura 4. En la figura a mano izquierda, al superior, vamos a ver el automuestreador líquido. Este automuestreador lo que va a hacer es agarrar una parte de ese líquido y lo va a inyectar en el cromatógrafo de gases, como lo podemos ver en la parte inferior al lado izquierdo de la figura. En la parte derecha de la figura, lo que vamos a ver es el automuestreador Headspace. Bueno, ¿qué es Headspace? Es que tomamos una pequeña porción de líquido y lo agregamos a un vial de gran tamaño. En este caso, lo que nosotros tenemos o trabajamos con viales de 20 mililitros. Entonces, a la hora que nosotros agregamos ese líquido en esos viales y por el calor de la temperatura ambiente y por el horno que tiene incorporado el automuestrador de Headspace, es que va a provocar que tanto el óxido de etileno como el 2-cloretanol y cualquier otra sustancia volátil se volatilice. Ese vapor que queda ahí en el vial es lo que se inyecta directamente al cromatógrafo de gases. Este cromatógrafo, junto a una computadora, nos va a brindar resultados. ¿Qué resultados estamos esperando? Como en la figura 5, que es un cromatograma. Ahora,
¿Qué es un cromatograma? Pueden ver que en la parte inferior dice en tiempo de retención que es el tiempo. Entonces observa una señal de alguna sustancia o analito de interés. El 2-cloretanol, hoy que es este ejemplo, sale más o menos en 2,35 minutos, que es el pico grande que podemos observar ahí. Ahora bien, al lado izquierdo del cromatograma, lo que podemos ver es una respuesta, que es como el área o la cantidad de 2-cloretanol que hay en esa muestra que se analizó. Por ende, cada muestra puede ser muy diferente. Dependerá inclusive desde la concentración, desde el proceso de esterilización hasta la aireación que ustedes hayan realizado. Otro de los requisitos que hay que cumplir es la forma del pico cromatográfico. En la figura 6 vemos diferentes ejemplos. Vemos lo que es el ideal, el que sí que es ancho, el que sigue es un pequeño cabeceo y luego el coleo. La norma especifica muy bien ese coleo. Ese ejemplo está muy bonito, pero realmente cuando usted está trabajando con equipos, muchas veces ese coleo es muy grande y es muy obvio. ¿Qué es el coleo? Que la parte izquierda, derecha de la curva como tal, del pico cromatográfico, se extiende por el cromatograma. Entonces, la norma lo que menciona es que ese coleo debe ser menor a 1.8. Otro de los requisitos importantes del pico cromatográfico es que debe ser como una campana de Gauss. ¿Qué es una campana de Gauss? Bueno, es algo similar como donde se ve el ideal, que es completamente recto, no hay ningún doblete ni nada por el estilo, que podemos ver el ejemplo en la misma figura 6 al final de esta. Ahí hay un doblete. Eso no se puede observar en los resultados como tal. Ahora bien, ya tenemos el pico cromatográfico como el ideal, como lo deseamos. Vamos con la resolución. En la figura 7 podemos ver un ejemplo en la imagen izquierda. En esa imagen vemos dos picos cromatográficos casi que interpuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vayamos a analizar sus muestras y eso suceda, si las muestras tienen, por ejemplo, 3.5 miligramos y su límite máximo permitido por la norma es de 4 miligramos, cuando pasa este tipo de ejemplos, como en esa imagen, al lado izquierdo, les recuerdo, ya no van a tener 3.5 miligramos de óxido de etileno. Pueden llegar a tener a 4.3, 5 miligramos. Por esa razón es que la norma dice que la resolución entre picos cromatográficos, o sea, que la separación de los picos, como podemos ver en la siguiente imagen a la par, que es la imagen de la derecha, debe de ser igual o mayor a 2. Ahora bien, una vez también resuelto ese problema, tenemos que empezar a preparar curvas de calibración. Las curvas de calibración deben de tener mínimo 3 niveles. Al nivel de la validación, en MSI nosotros preparamos 5 niveles, más que todo para generar una mayor precisión. Pero a nivel de muestra se preparan 3 niveles. Esos 3 niveles deben de cumplir ciertos requisitos, como lo es el coeficiente de correlación, que es el R cuadrado, o vemos nada más el R cuadrado, que debe ser mayor a 0.995. En este ejemplo es de 0.999. Entonces cumplimos con ese requisito. Ahora bien, después de preparar esa curva de calibración o antes de preparar esa curva de calibración, tenemos que tomar en cuenta que cada concentración de esa curva de calibración debe de prepararse por triplicado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el material de referencia, voy a preparar una disolución a una concentración, digámosle que de 5 miligramos por litro. Tomo otra vez ese material de referencia, vuelvo a preparar otra disolución a 5 miligramos por litro. Vuelvo a tomar ese material de referencia y vuelvo a preparar otra disolución a 5 miligramos por litro. Esas 3 disoluciones deben ser inyectadas en el equipo para obtener sus resultados. Con el área de estos picos cromatográficos, sus resultados, vamos a poder obtener la desviación estándar relativa.
la cual, según la norma, debe ser menor al 5%. En la figura 9 les muestro un ejemplo, pero es un ejemplo más visual. Vamos a ver que yo seleccioné 3 disoluciones con la misma concentración, dice curva óxido de etileno nivel 3. Selecciono las 3 y si ustedes pueden observar los picos cromatográficos, no se ve uno que esté más arriba o no hay uno que esté más abajo. Siempre están como muy similares. Eso quiere decir que está cumpliendo. Ahora bien, está cumpliendo desde que la validación fue bien realizada con los parámetros correspondientes que haga que el equipo no tenga fluctuaciones, al analista que está preparando esas disoluciones. Y luego después que la validación se haya terminado, que siga obteniéndose esos resultados de desviaciones estándar relativa menor al 5%. ¿Cuál es la categorización de los dispositivos? Tenemos la exposición limitada, que son dispositivos cuyo uso o contacto es de hasta 24 horas. Los dispositivos de exposición prolongada, producto cuyo uso o contacto supera las 24 horas, pero es menor a los 30 días. Y por último, los dispositivos de contacto permanente, que son productos cuyo uso o contacto supera los 30 días. ¿Qué pasa si tenemos un dispositivo y el dispositivo solamente lo usamos por 15 horas o se usa nada más 15 horas en un paciente? Pero a las horas volvemos a utilizarlo y utilizamos 8 horas. Y a las horas volvemos a utilizarlo y solamente lo utilizamos, no sé, 5 horas. Esa suma de todas esas horas va a ser mayor a las 24 horas. Y como es acumulativo o repetitivo, entonces ese dispositivo que originalmente podríamos pensar que es de exposición limitada pasa a ser a exposición prolongada. La misma situación con los de contacto permanente. Si al sumar el mismo dispositivo por su uso repetitivo o constante es mayor a los 30 días, pasa completamente a ser contacto permanente. Vamos a empezar a hablar de la categorización de las extracciones. ¿Qué es una extracción? Bueno, una extracción se basa en tomar alguna sustancia, por ejemplo, los granos de café, lo molemos y tenemos un sólido, ¿verdad? Entonces, tomamos ese sólido de café, le agregamos agua, si fuera el caso, o otro líquido, lo revolvemos y es a la hora que nosotros estamos agitando, por decirlo así, estamos agitando eso, extraemos lo que es la cafeína. Y la cafeína es lo que vamos a analizar. Algo así es lo que estamos haciendo en este caso. Vamos a tomar los dispositivos, vamos a sumergirlos en agua, los vamos a incubar a ciertas temperaturas y con eso extraemos los residuos. Ahora bien, ¿qué tipo de residuos tenemos? ¿Cómo los hacemos? Bueno, en este momento tenemos extracción por inmersión, que es tomar el dispositivo y sumergirlo completamente en el líquido de extracción, sea cual sea el que se haya seleccionado previamente. A la hora que se sumerge completamente, él no puede quedar ninguna parte del dispositivo fuera del líquido de extracción. ¿Qué hay que tomar en cuenta también? Que cuando se sumerja y ya esté completo, el espacio entre el líquido y la tapa sea menor al 10% al frasco total de extracción, como podemos ver en la figura número 10, que vemos tanto la manguera como esta extracción no se ve como ese espacio entre el líquido, el final del líquido y la tapa. ¿Por qué? Porque él está un poco más arriba, como en medio de donde está la tapa, que eso es menos del 10% de la extracción o de la jarra como tal, el volumen como total de la jarra. Luego también tenemos la extracción por fluid path. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, no todos los dispositivos se pueden extraer por inmersión, ya sea por tamaño o ya sea porque realmente la parte externa del dispositivo no toca al paciente, no implica realmente su extracción como tal, pero sí es importante su extracción interna. Por esa razón, este tipo de dispositivos, como podemos ver en la figura 11, vamos a ponerlos con agua
a pasar un flujo de agua en medio de este, que normalmente lo hacemos con bombas peristálticas, sin dejar bombas de aire en medio del dispositivo. ¿Por qué? Ok. ¿Por qué? Porque este dispositivo, si le dejamos bombas de aire, lo que va a pasar es que esa bomba de aire permite que tanto el óxido de etileno como el descloretanol se evapore y quede ahí. Entonces, el análisis no va a ser preciso. Es importante entonces no dejarle ninguna bomba de aire. Ahora bien, explicado esos tipos como de extracciones, vamos a las otras extracciones que indica la norma. La extracción de uso simulado. ¿Qué quiere decir eso? Como el nombre lo dice, realmente lo que se va a hacer es simular el uso del producto. Y el líquido normalmente que se va a utilizar como extracción es el agua. Es lo más común y es el método de referencia de la norma ISO. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, tomamos el dispositivo, va a ser probablemente muy grande a comparación del vial de extracción, que es donde vamos a realizar la extracción como tal. Lo vamos a cortar para que él quepa directamente en los viales, como podemos ver en la figura 12, y le vamos a agregar la cantidad o el volumen de agua que sea requerido para tapar, porque en este caso es una extracción de inmersión también, tapar completamente este dispositivo. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo? ¿Por qué temperatura? Eso dependerá del dispositivo. Si el dispositivo va internamente en el cuerpo, tenemos que utilizar una temperatura de 37 grados Celsius. Eso porque es la temperatura corporal de nosotros. Ahora bien, si no es así y está a temperatura ambiente, utilizamos 25 grados Celsius. ¿Por cuánto tiempo deberá estar? Dependerá del dispositivo. Si el dispositivo se utiliza, por ejemplo, 2 horas y media, entonces se puede extraer por 3 horas, pero no por 2 horas, porque no se puede extraer por menos horas de lo que realmente se utiliza un dispositivo. Es importante recalcar aquí que el tiempo mínimo de extracción es de 1 hora. ¿Qué quiere decir? Que si un dispositivo solamente se utiliza por media hora, tendrá que extraerse siempre por 1 hora. Una vez realizada este tipo de extracción, vamos a tomar parte o porción de este líquido, como podemos ver en esta figura, y vamos a traspasarlos a viales, donde se van a inyectar en el cromatógrafo. La otra parte del líquido la vamos a almacenar en el refrigerador, en donde debe estar oscilando entre 2 y 8 grados Celsius. Eso es para el caso de la extracción de uso simulado. Ahora vamos a la extracción exhaustiva. ¿Qué es una extracción exhaustiva? Es realmente poder extraer por completo o en su mayoría la cantidad de residuos en los dispositivos. Y esto se realiza hasta que la extracción posterior sea inferior al 10% de la detectada en la primera extracción. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, volvamos a la figura 12. En la figura de la izquierda vemos la primera extracción. Los extraemos y lo inyectamos en el cromatógrafo y obtenemos resultados. Perfecto. En el momento que nosotros inyectamos este líquido de extracción, sacamos el dispositivo y lo pasamos a otra jarra o a otro vial de extracción y volvemos a agregar la misma cantidad de volumen. ¿Ok? Agregamos la misma cantidad de volumen y volvemos a incubar. Y bueno, ahí ya tenemos una segunda extracción. De la misma manera, vamos a tomar este líquido y lo vamos a extraer, a inyectar y vamos a esperar resultados. Vamos a tener que seguir con las extracciones porque en este momento no sabemos cuántas veces hay que extraer el dispositivo. Entonces, volvemos, sacamos otra vez el dispositivo, almacenamos esa segunda extracción y con este otro dispositivo volvemos a agregar el líquido de extracción y obtenemos resultados de esta segunda extracción. Si los resultados de esta segunda extracción es, por ejemplo, 5 miligramos y esta primera extracción es de 10 miligramos, eso quiere decir que esta segunda extracción
extrajo el 50% de lo que se extrajo en la primera extracción. Entonces, se tiene que seguir haciendo extracciones hasta que la siguiente extracción sea un 10 al menos o menos del 10% al total de este. ¿Qué se refiere? Que si extraemos 10 miligramos, la tercera extracción va a ser de 0.5 miligramos o inclusive menos. Entonces, en ese caso, sí, ya podemos dejar de extraer. Ahora, hay diferentes tipos de materiales con que se fabrican los dispositivos. Entonces, este es un caso donde les digo que tiene que ser menor al 10% de extracción con respecto a la primera vez. Pero hay algunos materiales que no sucede eso, sino que en la primera extracción, mira, les dio 0.5 miligramos, pero tienen que seguir. Entonces, se vuelve a hacer la segunda extracción y de repente vemos 5 miligramos. Eso puede suceder con algunos materiales porque lo que hacen es que como encapsulan ese óxido de etileno o esos residuos y ya con la incubación, con tantas horas de extracción y demás y temperatura, es que ya va como disipando o dejando salir esos residuos. ¿Cuál es el líquido que se va a utilizar para este tipo de extracciones? Puede ser tanto agua como metanol. Ahora, este fue un ejemplo. Este ejemplo de acá es con agua. ¿Qué pasa cuando usamos metanol o cualquier otro solvente? Porque la norma sí es abierta a utilizar otros tipos de solventes. Hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionarlos, porque hay solventes que lo que hacen es disolver completamente el dispositivo y esos componentes que se disuelven lo que hacen es interfieren en el análisis. Entonces, si ustedes tenían 3 puntos, lo mismo ejemplo, 3.5 miligramos del óxido de etileno, con esos componentes disueltos y esas interferencias puede hacer que le den 5 miligramos por litro. Es 5 miligramos de óxido de etileno. Entonces, en ese caso, ya no les va a pasar. Y simplemente por seleccionar mal el solvente. Hay otro dato importante y es que la extracción exhaustiva no tiene, vamos a ver, se espera límites muy grandes a comparación de extracciones que normalmente se hace por uso simulado. Por esa razón, muchas veces en las extracciones exhaustivas lo que hace es que se pesa. ¿A qué me refiero? Vamos a ver, si yo tengo el dispositivo y pesa 10, 15 miligramos, yo nada más le voy a pesar 1 miligramo, o mentiras, 1 gramo. Son 10, 15 gramos del dispositivo, 1 gramo de todo el dispositivo. ¿Por qué? Porque son cantidades de residuos muy altas o muy grandes. Entonces hay que ir correlacionando ese tipo para que vaya calzando en los siguientes análisis o en los siguientes controles que se van a realizar. Listo. Ya expliqué que son dispositivos de exposición limitada, prolongada y permanente. Ya expliqué qué es extracción simulada y extracción exhaustiva. ¿Cómo hago para seleccionar, para categorizarlos realmente? Bueno, los dispositivos de exposición limitada, que normalmente son dispositivos de uso de menos de 24 horas, se les realiza extracción simulada. Por eso no hay problema. Ahora bien, dispositivos de exposición prolongada, se les realiza extracción exhaustiva, al igual que los dispositivos de exposición permanente. Y ustedes me dirían, ¿por qué no utilizamos extracción simulada en los dispositivos de exposición prolongada? Dice, puede durar menos. No necesariamente. Los dispositivos de exposición prolongada, pensemos en que duran 15 días en su uso. Que dura 15 días y como realizamos una extracción exhaustiva, podemos estar realizando unas 2, 3 extracciones. Además, pongámosle 3 extracciones. Realizamos 3 extracciones y son 3 días de incubación. Más el resto que son análisis, sacar los resultados y demás. Digamos que en total unos 4 o 5 días. Pero si realizamos una extracción simulada, si este dispositivo se utiliza por 15 días, debe estar en la incubadora por 15 días totales. ¿Por qué? Porque es una extracción simulada. Estamos simulando el uso del dispositivo. Y por eso es que nosotros les aconsejamos realizar este tipo de extracciones a estos dispositivos. Pregunta. ¿Alguien sabe
¿Qué tipo de extracción se realiza para los dispositivos de exposición prolongada? Es una pregunta muy fácil porque acabo de terminar de explicarlo. ¿Alguien? La extracción exhaustiva. Exacto, correcto. Listo, gracias. Ahora, ¿cuál es el flujo de envío de muestras al laboratorio para ese análisis? Primero, le vamos a estar enviando el formulario de envío, en donde aquí nos van a indicar toda la información de los dispositivos, que lo vamos a ver más adelante. Luego estamos con la coordinación. Vamos a coordinar desde la recolección o el envío de las muestras. Vamos a coordinar cuándo ustedes pretenden o prefieren recibir los reportes y además debemos de coordinar, y eso es junto con el formulario, qué tan grande es el dispositivo. ¿Por qué? Bueno, y aquí vamos con el tema de la recolección. La persona que va a ir a recolectar, tenemos dos modalidades, ya sea que nosotros les demos a ustedes las hieleras o ustedes lo consigan directamente con la servizadora. Si nosotros vamos a llevar las hieleras, nosotros necesitamos saber cuáles son las dimensiones de su empaque. Y por eso es dentro de la información que le solicitamos en los formularios. ¿Por qué? Porque nosotros ocupamos saber tanto las dimensiones del empaque para la hielera como para el congelador cuando recibamos las muestras aquí en MSI. Ahora, si ustedes quieren enviar las muestras, hacer todo el trámite para enviarlas desde la servizadora hasta MSI, no hay ningún problema. Las vamos a recibir y las recibimos en el andén. Norma ISO 10993-7. Límites permisibles para adultos, niños, neonatos y casos especiales. En este cuadro acá podrán observar tanto las categorías de los dispositivos limitado, prolongado, permanente, como los tipos de límites para cada tipo de persona, desde adultos hasta neonatos. Los límites para adultos son obtenidos de la norma ISO 10993-7. Los demás límites son obtenidos mediante la enmienda que sacaron en la enmienda 1, que es la aplicabilidad de los límites permitidos para neonatos y niños, junto con la información de la ISO 10993-7. Además de estos límites, hay que tomar en cuenta también el límite de contacto tolerable. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, algunos dispositivos simplemente están en contacto con la piel. Entonces, debe de tener un cuidado de que no irrite la piel, y ese es el porqué de esos límites. Además, tenemos casos especiales, desde lentes intraoculares, dispositivos de bypass cardiopulmonar en adultos. Recordemos que también hay lo que son para neonatos y para niños. Además, hay límites permisibles para cuando en un solo uso de 10 dispositivos, por algún tratamiento se utilizan 10 dispositivos, hay límites permisibles para esos 10 o más dispositivos. Entonces, son límites que hay que sacar, sentarse y sacarlos como tal, porque la norma no los muestra como lo son con los adultos. ¿Cuál es la frecuencia de envío de muestras y cantidad de muestras por análisis? La frecuencia depende de la política de la empresa, pero se debe volver a enviar a analizar muestras en caso de que algún cambio en uno o más materiales del dispositivo o cambios en los procesos de esterilización. Ya eso dependerá de que ustedes también nos avisen a nosotros. Ahora bien, la cantidad de muestras debe ser preferiblemente 3 unidades, sino al menos 2. ¿Por qué? Porque de esta manera aumentamos la estadística y hacemos resultados más eficientes, más precisos, que con solamente 2 o una sola muestra. Además de estas muestras, estamos esperando el blanco matriz, que por supuesto este blanco matriz es el mismo dispositivo, pero sin esterilizar. ¿Por qué necesitan un blanco matriz? Bueno, además de porque es uno de los requisitos de la norma, es importante darnos cuenta si
estamos extrayendo alguna sustancia que no deberíamos estar extrayendo y la estamos observando como si fuera un óxido de etileno, lo cual no es así. Contenido del reporte de resultados. Primera página. En todas las páginas vamos a ver tanto la parte superior, que es como la cabecera, como la parte inferior, que les voy a mostrar nada más en la primera página para poder ver los otros datos. Entonces, en la primera página vamos a ver lo que es el nombre del contacto del cliente, el nombre de la empresa, fechas de inicio de incubación, fechas de finalización de incubación, van a ver el nombre del método como tal, el nombre del dispositivo y otros datos importantes. Para la segunda página vamos a ver los resultados de las pruebas. En la columna donde dice Sample Name, en esta de acá, van a ver 3 unidades de un mismo dispositivo. ¿Por qué un mismo dispositivo? Porque está esterilizado por una sola vez, por 24 horas y va a tener el mismo número de parte y el mismo número de lote. Esto de aquí puede ser posible porque los esterilizadores etiquetan muy bien lo que son los dispositivos a la hora que los envíen. Entonces, siempre es bueno recordarles a ellos que etiqueten bien esto. ¿Por qué? Porque este es un pequeño ejemplo. Realmente hay más datos donde son de 48 horas, 72 horas, 120 horas. Entonces, si no etiquetan bien, es difícil para nosotros mostrarles a ustedes este tipo de reportes, sino que tendría que hacerse completamente diferente. Ahora bien, en las columnas de cantidad de SH o cantidad de óxido de etileno, vamos a ver la cantidad en miligramos por dispositivo cuantificado para cada muestra, como podrán observar acá. En la siguiente columna, donde dice Pass-Fail, se va a observar tanto el Pass, que es cuando pasa los criterios de aceptación que ustedes nos han indicado, o este OAC, que es cuando no pasa. ¿Y qué es eso? Bueno, ese es cuando está fuera del nivel de acción. ¿Qué se refiere con nivel de acción? Es como lo que tenemos abajo, que es el criterio de aceptación. Este nivel de acción que vemos acá son ustedes que nos han enviado esa información por medio del formulario. Entonces, para el 2-cloretanol, tiene que ser mayor a 9. Como este fue menor a 9, entonces ellos pasan. Pero para el óxido de etileno tiene que ser mayor a 4. Y como estos no están siendo menor a 4 en este caso, entonces están fuera de lo que es el nivel de acción. En las siguientes columnas vamos a ver las incertidumbres para cada muestra, lo cual se van a reportar solamente si el cliente lo solicita. Si no es así, no van a observarlas. Ahora bien, si ustedes las necesitan, por alguna razón, nos lo pueden indicar y nosotros se las estamos brindando. En la tercera página vamos a ver los equipos. Van a ver balones aforados, la capilla, el equipo cromatógrafo, van a ver data loggers de lo que son temperaturas, el congelador, cuándo se calibran, cuándo deben volverse a calibrar, la identificación, todos esos detalles. En la cuarta página van a ver los materiales que se han utilizado. Entonces van a ver las puntas, los viales, las tapas y además van a lograr observar aquí en la parte inferior los, mm, los datos del material de referencia utilizado. Ahora, ¿por qué hay 2 óxidos de etileno o 2 cloretanol? Porque además de la curva de calibración que hay que prepararse, nosotros preparamos un control de calidad. Y este control de calidad debe de ser, ya sea de un fabricante diferente al de los de la curva de calibración o tener un número de lote diferente al de la curva de calibración. Por esa razón van a haber 2 de cada uno. Al final van a poder observar comentarios importantes. En este caso siempre van a ver qué es OAC o OAL y por último lo que es ya la aprobación del reporte.
Pregunta: ¿cuál es la cantidad de muestras sugeridas a enviar? ¿Alguno se acuerda? Mínimo 3. Así es, correcto. Esa es la idea. Recordemos que enviar solamente, por ejemplo, una muestra no les va a dar a ustedes resultados precisos. Para nada. Estadísticamente está mal. Entonces, lo sugerido, siempre 3. Si quieren, en este momento podemos hacer un break de 5 minutos y volvemos a las 9:55. Vean, no sé si tal vez antes de ir al break, Ajá, consultar si alguien tiene alguna pregunta. No sé si ok. tienen la oportunidad de abrir el micrófono o igual la pueden poner por el chat, no hay ningún problema. O algún comentario incluso. Pueden abrir el micrófono o escribir en el chat. ¿Ok? Perfecto, gracias, Alfonso. Buenas, ¿me escuchan? Bueno, sí. Sí, Este, no sé si lo dijo y no lo escuché, pero también la norma habla del Tolerable Contact Limit. ¿Eso también lo calculan? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, en los límites permisibles, ahí se los mostré. Eso se calcula y lo vamos a ver un poco más adelante en el formulario de envío, como que ustedes nos indiquen cuántos son los centímetros cuadrados que tienen el dispositivo que está literalmente en contacto con el paciente. Entonces lo vamos a ver más adelante. Ok, y gracias. Y otra preguntita, bueno, al menos con un laboratorio en Estados con el que trabajábamos nosotros, ellos nos daban la cotización, pero antes teníamos que enviarles como una unidad, que normalmente era la que usaban para el blanco, para que ellos nos pudieran dar la cotización. En este caso sería similar. Sí, es similar. Nosotros realizamos ciertos tipos de validaciones antes de recibir las muestras, que eso es parte de lo que vamos a ver en la tercera etapa del webinar. Ah, ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Ajá. Me parece que... Buenos días. Gloriana, Sí, dale. Buenos buenos días. días. Yo quisiera saber nada más en cuanto a lo que son las muestras. Ok, mínimo 3 muestras. De esas 3 Ajá. muestras se hacen réplicas 3 cada una. Es decir, serían 9 en total para inyectar. No, serían las 3 muestras, nada más. Ahora bien, Una y hay, una. ajá, hay clientes que nos han solicitado realizar 2 o 3 inyecciones de cada muestra. No hay ningún problema, las podemos realizar. Por supuesto que lo que reportamos de cada muestra va a ser el promedio de esas 3 o 2 inyecciones. Gracias. Con gusto. Sofía Granados, me parece. Hola, buenos días, Beatriz. Una consultita, es que cuando estuviste explicando un poquito de las muestras, hablaste del blanco matriz, pero no logré capturar bien el concepto de esta unidad. Ajá. El blanco matriz es básicamente el dispositivo, pero sin esterilizar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con él? Lo tratamos como una muestra común y corriente. Los vamos a extraer junto a las muestras que sí están esterilizadas. Entonces, ¿qué nos vamos a comprobar ahí? Que, que ese dispositivo realmente no extrae, sí, no se extrae ningún tipo de sustancia que vaya a coeluir o sí, a coeluir con algún pico de óxido de etileno, de cloretanol o inclusive del estándar interno, que lo vamos a ver más adelante. Gracias. Con gusto. Recordemos que hacer una muestra sin esterilizar no es necesario realmente enviarlos como si fueran muestras esterilizadas. Nos lo pueden enviar desde la empresa de ustedes o pedirles directamente a la esterilizadora, si tuvieran alguna unidad por ahí, enviárnosla a temperatura ambiente. No sé si alguien tiene
otra consulta. En el chat hay un comentario. Ok. Si quieres te ayudo a leerlo. El comentario es de Alonso Angulo. Dice, hola, a manera de comentario, hay un error de concepto en cuanto al proceso de esterilización por IO. En aireación no se monitorea humedad, que es un parámetro importante para la letalidad, y en aireación no se busca esterilizar, se busca remover el óxido de etileno del producto. El ambiente no debería de afectar la fase de aireación porque es un cuarto o una cámara con condiciones controladas. Entonces, por tanto, las estaciones del tiempo no deberían de afectar, salvo que se utilice un cuarto de aireación a temperatura ambiente, lo cual no es usual. La temperatura del ambiente podría afectar el transporte si se pierden las condiciones herméticas de la hilera. Tal vez ahí, no sé si me expliqué mal, ¿no? Por supuesto que la parte de la aireación no busca esterilizar, simplemente busca dejar disipar los residuos de óxido de etileno o de 2-cloroetanol del dispositivo. Y por eso es que normalmente se prueban a diferentes horas. En 0, bueno, 24, 12 horas, 48 horas. Y eso es para darnos cuenta a qué hora es que realmente ya nos está detectando suficiente cantidad de residuos que no cumpla con este tipo con estos límites permitidos por la norma. Del resto, ahí no lo vi. Sí, gracias. Puedes tirar para arriba. Ah. Vieras que ese dato que yo les comenté, lo de la unidad de masterización, lo saqué directamente de la norma. Habría que ver a qué se refiere con exactitud, pero es un dato directamente de la norma que sacó. Justamente por eso, porque esta parte de esterilización no es algo que realizamos nosotros como tal, sino simplemente lo que es el análisis de los residuos. Y con respecto a las estaciones del tiempo, sí, correcto, normalmente se utilizan en cámaras controladas completamente sus condiciones. Ahora bien, hay un ejemplo en la norma que también indica de otras cámaras, no precisamente les llaman aireación, y no sé si fue que ahí tuve tal vez algún error, no es precisamente aireación, pero son cámaras especiales, creo como de almacenamiento. De igual manera, en ese tipo de almacenamiento es cuando hablamos de la temperatura del ambiente. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario más. Gloriana. Buenos días. Nada más me Buenos días. causa un poco de curiosidad. Bueno, no sé, nunca he hecho este método, ¿verdad? Soy laboratorista química de profesión y me gustaría saber cómo, en el momento que ustedes reciben la hielera, ¿verdad? Y con el hielo seco y todo, ¿qué cuidados se debería de tener en estas muestras? ¿O cómo saco yo las muestras de la hielera para ya iniciar los procesos de extracción? Eso lo podemos o lo pensaba ver más adelante, pero te lo puedo responder rápidamente, por eso no hay problema. Ah, ok, no, Cuando, tranquila, ok, como guste. lo vemos más adelante entonces. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Yo creo que estaríamos por ahorita, a ver, si quieres nos vamos a tomar un cafecito. Está bien, entonces volvemos a las 10:05, ¿puede ser? Gracias.
Listo. Son las 10:05, entonces vamos a seguir con el webinar. Quedamos aquí y vamos con la última parte, que es el análisis en el laboratorio. Vamos a ver las validaciones como tal, son 3 tipos diferentes. El levantamiento de los requisitos del formulario, donde van a ver toda la información que necesitamos para poder realizar las extracciones, las condiciones de entrega de las muestras y el diagrama de proceso de análisis, desde que las muestras entran en el andén hasta el reporte o emisión del reporte. Validaciones. Tenemos extracción de dispositivos nuevos, extracción de porciones representativas de una muestra y extracciones exhaustivas. Extracción de dispositivos nuevos. ¿Cuál es el objetivo de estas validaciones? Bueno, cuando realizamos una extracción de un dispositivo, no sabemos realmente qué va a extraer de más este líquido de extracción. Entonces, con esta validación corroboramos realmente que no vayamos a extraer alguna sustancia que tengan tiempos de retención similares o iguales a las sustancias con las cuales nosotros tenemos un interés, como lo es el óxido de etileno, el 2,4-etanol y también el óxido de propileno. ¿Qué es el óxido de propileno? ¿De dónde sale? Bueno, el óxido de propileno es el estándar analítico que utilizamos para el óxido de etileno. Este estándar analítico es o se comporta muy similar al óxido de etileno y además ayuda a que si el equipo tiene fluctuaciones, que va a tener fluctuaciones porque se sabe que tiene al menos un 5%, ese óxido de propileno nos va a ayudar a reducir esas fluctuaciones. Entonces vamos a ver el ejemplo número 13. En la parte de arriba, este es un ejemplo de un cromatograma de un vendaje. Ven este pico de aquí que está bien pequeño. ¿Qué hubiera pasado si este pico está completamente en el óxido de etileno o completamente en el óxido de propileno? Los resultados no son confiables porque o nos va a dar más cantidad de óxido de etileno o nos va a dar menos cantidad de óxido de etileno. Además, no cumpliríamos con todos los requisitos de la norma. ¿Cuál es el requisito? Bueno, el requisito de resolución. Recordemos que debe haber una resolución mayor o igual a 2. Ok. Una vez terminado esto, les vamos a solicitar a ustedes al menos 2 dispositivos sin esterilizar, importante, sin esterilizar y un demo. ¿Cómo se envían estos dispositivos? Puede ser a temperatura ambiente sin ningún problema, podemos enviar al mensajero o nos lo envían ustedes mismos. ¿Por qué necesitamos un demo? Bueno, dispositivos médicos por montones. Hay dispositivos médicos que son muy fáciles, sus extracciones son muy sencillas, pero hay otros que no, que tienen diferentes tipos de bolsas de suero o mangueras por todas partes. Entonces nosotros tenemos que sentarnos y ver cómo hacemos para su debida extracción. Por supuesto que para este tipo de validaciones y para las otras que voy a explicar, vamos a necesitar que ustedes completen el formulario de envío. ¿Por qué? Porque así nos damos cuenta qué tipo de dispositivo, que si es a 37 grados o si es a 25 o ustedes no tienen idea. Entonces, todo ese tipo de datos vamos a ir viéndolo con esta validación que normalmente es la primera que realizamos. Una vez tengamos todos los resultados y cumpliendo todos los requisitos, vamos a emitirles a ustedes un reporte técnico. Algo muy importante a mencionar en esta parte es que este tipo de validación, su objetivo, al no ser cuantificar absolutamente nada, no es necesario preparar una curva de calibración como tal, sino que vamos a preparar un solo nivel y con eso nos aseguramos que el cromatógrafo de gases está en las condiciones óptimas para realizar el análisis. Este reporte técnico va a contar no solamente con los cromatogramas, que son los resultados de cada extracción, sino que también con la explicación de cómo vamos a realizar esas extracciones. Se debe evaluar una posible revalidación si fuera el caso de que hay algún cambio en el proceso de manufactura u otra variable que pueda afectar en la cuantificación de los resultados. Eso es algo que podríamos ir conversando con el tiempo.
Eso sí, es importante que ustedes nos indiquen a nosotros ese tipo de cambios, porque nosotros no nos enteramos. Entonces, quedamos a disposición que nos avisen a nosotros. Pasamos a las validaciones de extracción de porciones representativas de una muestra. Vamos a ver la figura 14. Este es un ejemplo de un dispositivo de gran tamaño. Cuando son dispositivos tan grandes, puede haber que no haya cristalería o algún jarro, algún vial para extraerlo por completo. O tal vez consigamos alguna cristalería, pero la cantidad de líquido de extracción es demasiada. Eso quiere decir que vamos a diluir tanto esos residuos que no vamos a poder observar los resultados en el equipo, y esa no es la idea. Por esta razón hay que tener un cuidado con la cantidad de líquido utilizado para las extracciones. En este tipo de casos, que son dispositivos muy grandes, vamos a tomar porciones representativas. Las porciones representativas pueden ser, por ejemplo, vamos a empezar el dispositivo. El dispositivo, voy a darles un dato X, pesa 200 gramos. Y entonces vamos a tomar tal vez la mitad de una, vamos a ver aquí la imagen, la mitad de esta parte de acá, o esta mitad tal vez, o esta mitad que tiene esta parte aquí, pensando en que se va a extraer todo el dispositivo. Estoy dando un ejemplo que no sé si conlleva esto, pero es simplemente para que ustedes me entiendan. Vamos a extraer todo esto de aquí y tal vez solamente vamos a tomar la mitad de la manguera como tal. Y entonces ya la porción o el peso de la muestra como tal ya no va a ser 200, porque esa va a ser más bien la muestra total, sino que va a ser, se me ocurre, 50 miligramos o 50 gramos. Entonces ya con esto nosotros podemos empezar a trabajar con los dispositivos. Hay otra manera de realizar este tipo de extracciones de porciones representativas, que es, por ejemplo, si ustedes saben que de este dispositivo, la parte donde realmente el material retiene por completo los residuos es simplemente estas partes blancas, que el resto del dispositivo, que es la manguera, es realmente mínimo, no retiene nada o es tan poco que no vale la pena extraerlo, entonces en ese caso sí vamos a tomar en cuenta sus consejos o sus tips, porque son detalles que nosotros no tenemos. Entonces, si ustedes tienen ese tipo de información, les agradeceríamos que nos la brinde. ¿Cómo realizamos este tipo de validaciones? Bueno, ya les comenté las diferentes maneras de tomar estas proporciones representativas o porciones. Para estas validaciones es necesario de entre 6 y 9 dispositivos esterilizados. Esto quiere decir que necesitamos que nos lo envíen, sí, en las hieleras con hielo seco. Y además les vamos a pedir 2 dispositivos sin esterilizar. ¿Por qué esos 2 dispositivos sin esterilizar? Porque ya que vamos a realizar la validación de extracción de porciones representativas, de una vez realizamos la validación como si fuera un dispositivo nuevo. Eso va a ser como un 2x1 de una sola vez. ¿Por qué 6 dispositivos? Bueno, puede ser que al final probemos los 2. Vamos a agarrar 3 unidades para realizar, para extraer solamente las partes donde ustedes me indican que es donde realmente el dispositivo retiene esos residuos, que son las partes blancas, como les comenté. Y tal vez los otros 3, lo que vamos a hacer es tomar el peso, que como les había dicho el ejemplo antes. Si todo el dispositivo pesa 200 gramos y al final tomamos la mitad de cada uno y quedamos con 50 gramos. Entonces, vamos a contrarrestar esos resultados. ¿Cuál de los 2 tipos de selección de las porciones representativas nos generan o nos muestran mayores resultados? Se me ocurre que fue la recomendación de ustedes, que fue tomar nada más estas partes blancas porque es lo que realmente retiene el óxido de etileno o los residuos como tal. Entonces, como nosotros podemos contrarrestar, podemos decir, sí, mira, el tipo de extracción o cómo vamos a elegir estas porciones representativas son mediante tal. ¿Por qué? Porque los resultados lo demuestran. Ahora bien, una vez teniendo todo esto, vamos a emitir un reporte técnico
con lo mismo como les había comentado anteriormente. Va a haber cromatogramas y explicación de cómo se realizan esas extracciones. Como les comenté en la anterior validación, es necesario que ustedes nos avisen si hay algún cambio, ya sea en el proceso de manufactura o algún otro variable que sea importante, esterilización o algún material inclusive del empaque que también va dentro de la esterilizadora, y entonces eso puede variar inclusive en los residuos como tal. Si ese fuera el caso, entonces podemos conversarlo y ver si realmente es importante una revalidación. Validaciones para extracción exhaustiva. Estas validaciones son altamente importantes. ¿Por qué? Bueno, debemos de definir ciertos parámetros, desde tiempos de extracción, temperatura y solvente de extracción. Pero ustedes me pueden decir, no, mira, la extracción de fijo tiene que ser con agua. Extracción exhaustiva de fijo tiene que ser con agua. Bueno, está bien, podemos hacerlo con agua. Y el tiempo de extracción de fijo a 48 horas. Podemos hacerlo a 48 horas. Pero la temperatura, bueno, ahí podemos empezar a cambiar. Puede hacer que ya no sea 37, sino que ustedes me digan, no, a 37 grados, que sería como la temperatura corporal, no extrae realmente la cantidad suficiente o todos esos residuos en el dispositivo. Entonces, les vamos a solicitar a ustedes, o sea, al laboratorio MSI, que realicen esa extracción a una temperatura, no solamente de 37, sino que a 50 grados Celsius. Estos son detalles que podemos ir viendo a como vamos observando en características e información del dispositivo. Y como les dije para la primera validación, si es necesario que nos envíen el formulario completo, porque de esta manera podemos coordinar reuniones y demás con preguntas y sugerencias acerca de ese tipo de validaciones o inclusive de las muestras como tal. Como les comenté, se emitirá un reporte técnico de la misma manera, con cromatogramas, con los resultados de la validación y, por ende, cómo se realiza este tipo de extracciones. Y de igual manera debemos de evaluar si es necesario una revalidación, que dependerá, como les había dicho, del proceso de manufactura o otras variables que puedan implicar un impacto en la cuantificación de los residuos. Levantamiento de requisitos FM 181. Formulario de envío para el análisis de residuos de esterilización de óxido de etileno. Este es el formulario que ustedes deben completar. La imagen a la izquierda es donde se inicia. Entonces, van a ver la información del cliente, email, nombre, van a ver la descripción del servicio, si ocupan un servicio normal o un servicio expeditado. Y en la parte de abajo van a ver una tabla. En esta tabla es importante que nos indiquen tanto el nombre del dispositivo como el número de parte, el número de lote y el número de dispositivos. Sí les voy a solicitar, por favor, que si los dispositivos, si nos envían varios tipos de dispositivos y no concuerdan en sus características de extracción o de temperatura o algún dato importante, por favor envíen formularios separados para que no haya después algún tipo de confusión. Ahora bien, si son dispositivos con mismo tiempo de extracción, misma temperatura de extracción y otros datos más, no hay ningún problema con que nos envíen un solo formulario. Pasamos a la imagen de la derecha donde vemos los detalles de las muestras y un apartado de notas si fuera necesario que ustedes nos indiquen algo. También vemos lo que son los detalles del empaque, que como les comentaba anteriormente son muy importantes para nosotros, no solamente por si tenemos que enviar la hielera para su recolección, sino que también porque el congelador tiene cierto tamaño. Si fuera el caso de que esas muestras son muy grandes para meterlas en el congelador y almacenarlas ahí, en ese caso tendremos que coordinar para que las muestras lleguen durante el día bien temprano en la mañana e iniciar inmediatamente las extracciones. ¿Por qué? Porque no podemos dejar las muestras en las hieleras por mucho tiempo porque el hielo seco no va a aguantar por muchas horas.
pasamos a lo que es la extracción del dispositivo. ¿Es un extracto completo o es una extracción por partes específicas? ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, hay dispositivos médicos que tienen muchas partes. Entonces, una parte se extrae y se extrae 37 grados. Y la otra parte que está completamente al sur del dispositivo está a 25 grados Celsius. Y el resto del dispositivo no se extrae. Entonces, ese tipo de detalles nos lo pueden indicar en las notas y le agradeceríamos que también nos manden tal vez un diagrama o una foto indicando qué parte es qué. De esa manera nosotros entendemos de mejor manera lo que ustedes nos quieren decir. Si vamos a tener alguna duda, podemos realizar, por supuesto, una pequeña reunión. Luego tenemos lo que es la categorización del dispositivo. Esta nosotros la indicamos ahí porque a veces tienen ciertas dudas con los límites. Entonces podemos ir viendo qué concuerda y qué no está concordando. Entonces, si algo no concuerda, nosotros vamos a decir por qué utilizan de uso limitado, pero quieren que le haga extracción exhaustiva, se me ocurre. Entonces, en ese caso ya hay que sentarnos, realizar una reunión por Teams y ver qué es el por qué, si fue que completaron mal el formulario o hay algún error como en el entendimiento de la categorización de los dispositivos y de las extracciones. Vamos a ver en la imagen derecha las condiciones de extracción, inmersión, por flipa, temperaturas, tiempos, qué tipo de solvente o líquido de extracción, además de la cantidad del líquido de extracción. Esta cantidad muchas veces ustedes no están seguros de cuánto es o del todo no lo saben, no hay problema. Para eso en parte es la validación de un dispositivo nuevo, para ir dándonos cuenta cuánto volumen es necesario para, en el caso de que sea una extracción por inmersión, completamente tapar ese dispositivo en lo que son los viales de extracción. Luego vemos lo que son instrucciones especiales. ¿A qué nos referimos? Hay algunos dispositivos que necesitan un pretratamiento para su uso, en donde la norma indica que se debe de realizar antes de la extracción como tal. Aquí es donde empezamos con el área en la parte de abajo de esa misma imagen al lado derecho, lo que es el área de contacto con la piel. Entonces ustedes ahí nos pueden indicar, mira, sí, el área de contacto se me ocurre que son de 120 centímetros cuadrados. Si tienen algún otro tipo de medida, no hay problema, póngale en 120 y la unidad correspondiente. Nosotros sabremos que se refieren a esa otra unidad, por eso no hay problema. De igual manera, recuerden que es importante que nos indiquen el límite permitido para este tipo de contacto. Ahora, límites permitidos. Brian Calderón. Sí. No, me parece que es un error. Sí, sigamos entonces. Los límites permitidos. Les indiqué tanto para el dióxido de etileno como para el dióxido de etanol los diferentes tipos de límites, tanto permanente como prolongado y de uso limitado. ¿Por qué le especifiqué los tres? Bueno, es cierto que cuando un dispositivo es de uso permanente, debe de cumplir también los requisitos de los límites de uso prolongado como de uso limitado. Pero si la empresa tiene requisitos más estrictos que incluso la norma ISO, entonces para mí sí es muy importante que ustedes nos indiquen, ok, de permanente es menor a lo que indica la norma. Entonces, ¿cuál es el límite para el prolongado? Porque ya en ese momento ya nosotros no sabemos si seguimos tomando en cuenta lo que dice la norma o
¿qué hacemos? Entonces les dejo esas opciones para que ustedes nos puedan indicar ahí qué es lo que realmente están utilizando. En la imagen de la derecha están viendo donde dice importante. Son datos, básicamente es cómo deben de enviar las muestras, tanto de dispositivos médicos como las extracciones líquidas. ¿Por qué extracciones líquidas? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tipo de viales deben de utilizar para poder enviar esas extracciones líquidas? ¿Qué es extracción exhaustiva? Y bueno, otros datos importantes que pueden ir leyendo cuando les pasemos los formularios. Condiciones de entrega de las muestras al laboratorio. Para las muestras de dispositivos médicos es importante que vengan en hielera y con suficiente hielo seco, por favor. No quiero ver hieleras con muy poco hielo seco, como podemos ver en la imagen de abajo, donde tienen una X. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando ustedes envían una hielera con muy poco hielo seco, esta no puede recircular, y con suficientes dispositivos ahí, el hielo seco, ese frío que emana, no puede recircular en toda la hielera. Entonces, cuando nosotros abrimos estas hieleras, lo que va a pasar es que tocamos los dispositivos que están en la parte superior y pueden inclusive estar a temperaturas muy cercanas a la temperatura ambiental. Entonces, en esos casos, nosotros no podemos recibirles las muestras, tenemos que rechazarlas porque es lo que indica la norma. Me parece que es algo que podríamos perfectamente evitar, puesto que estamos muy cerca de las empresas. Entonces, considerémoslo un poco más de hielo seco para evitarnos este tipo de detalles o de confusiones. Ahora bien, no todos los dispositivos médicos se pueden enviar, como son estas opciones que hemos estado conversando o exponiendo. Hay algunos dispositivos que son de verdad muy grandes. En esos casos, la empresa como tal lo que hace es extraer. Y entonces, ¿qué nos indican a nosotros? Bueno, que además de que son muestras líquidas, nos extraen, nos indican en los formularios el volumen de extracción y el tipo de líquido con que extrajeron esos dispositivos. ¿Cuáles son los requisitos de envío de esas muestras? Son el vial de envío debe ser de un vidrio de borosilicato con una tapa hermética. ¿Por qué? Porque así evitamos que el óxido de etileno o sus residuos como tal se evaporen. Y deben de venir en una hielera a una temperatura menor a 10 grados Celsius. En este caso, por esta foto, se bajó muchísimo la temperatura, pero no hay ningún problema con eso. Ahora, con respecto a lo que mencionaba la compañera antes, la pregunta de cómo sacamos las muestras. Bueno, una vez que las tenemos en el laboratorio, nosotros usamos lo que son guantes de neopreno, porque como ustedes saben, el hielo seco quema la piel. Entonces, apartamos los bloques de hielo y vamos trasvasando las muestras al congelador. Ya con el hielo seco, ya con todas las muestras en el congelador, ya no hay problema, ellas quedan ahí. Y lo que es la hielera con hielo seco lo sacamos del laboratorio. ¿Cuál es el diagrama del proceso de análisis? Desde la recepción de muestras hasta el reporte de resultados. Bueno, a la hora que nosotros recibimos las muestras en el andén, las pasamos al laboratorio. Y nos preguntamos, ¿cumple con los requisitos de envío de muestras? Que es lo que les acabo de comentar anteriormente. No lo cumplen porque pusieron tan poco hielo seco que la parte de arriba de los dispositivos está a temperatura ambiente. Bueno, entonces esas muestras se deben de rechazar, según la norma ISO. Ahora, si cumplen, no hubo ningún problema. Listo, lo pasamos a almacenar las muestras en el congelador. Una vez ya programado lo que son las extracciones, vamos a realizarlas. ¿Qué extraemos? Bueno, extraemos no solamente lo que es las muestras como tales que ustedes envían, sino que también extraemos el blanco matriz y realizamos otra extracción que es lo que nosotros llamamos un blanco reactivo. ¿Qué es un blanco reactivo? Es básicamente tomar el líquido de extracción que se ha utilizado, valga la redundancia, para extraer las muestras
y lo vamos a analizar como si fuera otra muestra más. Va a llevar inclusive incubación, inyecciones, análisis, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque así corroboramos o comprobamos que el líquido de extracción no genera ninguna señal que sea o que se superponga en óxido de etileno, dosperganol o óxido de propileno. Diego Gutiérrez. Vea, aquí está Brian porque está diciéndonos por el chat que no se escuchó cuando él intervino, cuando levantó la mano. Entonces dice que Ok. la consulta era si la superficie de contacto con el paciente es un dato obligatorio cuando se solicita la prueba. Es que en varias industrias en las que he trabajado, el laboratorio sí lo solicita, pero otras no. ¿Cuál es la diferencia cuando lo solicitan o cuando no lo solicitan? Eso depende qué es lo que ustedes quieren como resultados. Entonces, si ustedes necesitan los resultados de contacto, que sí, los requisitos o la norma ISO tiene requisitos para esos límites. Si ustedes necesitan ese dato, por supuesto que se los vamos a pedir, porque lo necesitamos para los cálculos. Sin ese dato de cuánto es la superficie que realmente toca la piel, no podemos brindarles a ustedes resultados de ese límite, porque son necesarios para los cálculos, como les comenté anteriormente. Ahora bien, si no lo han solicitado, no sé si al final la empresa tal vez toma en cuenta que sea de uso limitado. No sé, se me ocurre, pero cada empresa es diferente, entonces hay que sentarse con el cliente y decirle cuál es el límite que usted está siguiendo. ¿Solamente el de uso limitado o quiere también lo que es el límite de contacto tolerable? Si ese es el caso, entonces necesitamos por fuerza que nos indiquen cuánto es lo que realmente toca el dispositivo o qué tanta superficie toca el dispositivo al paciente. No sé si con eso... Si no, sigamos y si tienes alguna otra consulta, ahí lo escribís. Ok, perfecto. Ok, una vez que nosotros terminamos la extracción, y con esto me refiero que nada más le agregamos el líquido de extracción a los viales, lo pasamos a la incubación. Incubación va a ser mínimo 1 hora, según norma, máximo lo que se requiera. De ahí pasamos, una vez terminada la incubación, pasamos a la inyección. Pero ¿qué hacemos entre la incubación y la inyección en el GCFIT? Bueno, preparamos una curva de calibración, que era lo que les comentaba anteriormente, y además preparamos el control de calidad. Una vez terminado este tipo de preparaciones, sacamos las muestras, por supuesto, de la incubadora, las dejamos enfriar y entonces ya preparamos en los viales correspondientes para inyectarlos en el cromatógrafo. Una vez que todas esas inyecciones hayan terminado, pasamos al análisis de resultados y nos vamos a preguntar, ¿cumple con los requisitos del método? No, no cumplo. Bueno, vamos de nuevo. Inyección en el GCFIT. Cumple con los requisitos del método, pero esa vez sí cumple, ok. Se documentan resultados. Después de documentar estos resultados, cumplen con los límites permitidos indicados por ustedes en el formulario. No, bueno, entonces le avisamos a ustedes por medio de un correo. Y de una enviamos el reporte a revisión. Pero si la respuesta a esos límites, a que si cumple esos límites es sí, no importa, pasamos directamente a la revisión del reporte. Una vez terminada esa revisión del reporte, pasamos a la aprobación y emisión de este como tal. Y es ahí cuando ustedes reciben un correo electrónico con los resultados. Pregunta: ¿cuánta cantidad de hielo seco se debe llevar? O debe llegar con las muestras. ¿Alguien sabe?
por si tienen alguna duda, debe ser lo suficiente como para que el frío recircule por toda la hielera. Y no que cuando nosotros abramos la hielera, los dispositivos que están en la parte superior de esta estén casi que a temperatura ambiente, porque entonces no está cumpliendo con la norma. Y eso sería el webinar. Muchas gracias por estar aquí y poder compartir este tema. No sé si alguien tendrá alguna duda o un comentario. Sofía Granados. Beatriz, muchas gracias por compartir toda esa información y por sacar un ratito a la gente de MSI para ponernos a todos ahí a refrescar conceptos y cosas en cuanto a esterilización. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, fue muy provechoso. Con gusto. Bueno, de igual forma, si tuvieran alguna otra consulta o si ya más adelante pues surge algún comentario o así, por ahí también Bea está presentando nuestros datos de contacto, ¿verdad? Estamos a una llamada, a un correo de distancia, podemos agendar una reunión chiquitita y vemos la duda puntual o algo más estructurado ya para apoyarles con ciertas solicitudes que tengan. De igual forma, este webinar está siendo grabado y posteriormente les vamos a enviar el enlace para que ustedes puedan repasar como lo que vimos y si tuvieran el gusto más adelante. De verdad, muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias a Bea y al equipo de operaciones por preparar este webinar y a Alfonso y al equipo de marketing por su apoyo con la logística. Fue un gusto tenerlos por acá y de verdad estamos a sus órdenes en caso de que tengan alguna duda o comentario. Gracias, buen día. Muchas gracias. Con gusto. Buen día, hasta luego.